Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más por la intercesión de San José, patrón universal de la Iglesia. Esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Grupo Provida presenta Salvemos las dos vidas, porque somos voz de los que no tienen voz. Buenas tardes, hermanos. Soy Gloria Muñoz y conmigo Margarita Barbato. Les damos la bienvenida a nuestro programa Salvemos las dos vidas. Somos la voz de los que no tienen voz. En el día de hoy vamos a continuar nuestra entrevista con Lourdes Varela. Ella es la representante de 40 días por la vida a nivel iberoamericano. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Feliz de estar nuevamente con ustedes aquí compartiendo para todo Toronto y Canadá. Bueno, antes de empezar queremos encomendar este programa a nuestra emperatriz de América, la Virgen de Guadalupe. Entonces, si hacemos, por favor, nos acompañas rezando una Ave María, una rosita para nada. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Buenas tardes, Lourdes. El programa anterior nos hablaste de 40 días por la vida. ¿Cómo surgió esa experiencia? Sabemos que tú has estado en otros países como Chile, Brasil. ¿Cómo fue tu experiencia en esos países? En Brasil me sorprendió muchísimo que el aborto permanece ilegal. Sin embargo, hay la campaña está frente al centro de abortos Perola Baiton en Sao Paulo. ¿Y por qué hay un centro de abortos si el aborto es ilegal? Bueno, pues resulta que están estas famosas causales, ¿no? Y la causal de violación y otra más por el Zika. O sea, se aprobó el aborto por Zika de la misma manera que ahora se está aprobando el aborto por COVID o se quiere aprobar el aborto por COVID. Es algo absurdo porque no, o sea, ¿cómo deducen que hay que matar a un niño por una pandemia, no? Si todos estamos luchando por sobrevivir. Y lo que se trata de hacer en los hospitales es curar a las personas, encontrar vacunas, etcétera. No, pues a matar a los bebés porque existe una pandemia. Y entonces así es como hay tanto aborto y aborto legal y un centro de abortos. Hacen otras cosas, pero pues obviamente hacen abortos ahí en Sao Paulo, ¿no? Y eso me impresionó muchísimo. Y en Chile también es otra situación muy, muy triste, porque el aborto igual se aprobó en el 2017 por violación. Y el lugar donde se hizo el primer aborto se llama San José, el hospital. Lamentablemente San José. Y fue a una niñita que, bueno, era por violación y le hicieron el aborto. Lamentablemente nos venden una realidad como si el aborto fuera necesario, ¿no? O como si le fuera a aliviar la vida o hacérsela más fácil a la chica que ha pasado por una situación difícil, como una violación, una enfermedad, o que, bueno, ya se abre el panorama, ¿no? Porque al final, de todos los abortos que hay en el mundo, solamente el 1% es por violación, malformación y salud de la madre. Entonces, todas las causales están en el 1%, cuando más de 50 millones de bebés son asesinados brutalmente por el aborto cada año. Obviamente esto no o sea, no puedes decir que la causal es necesaria y tampoco puedes decir que el aborto desviola a la mujer, cura a la mujer o porque un bebé viene, por ejemplo, con síndrome de Down,
Hay países que dicen, es que nosotros ya vencimos el síndrome de Down. Claro que no lo vencieron, mataron a todos los que tenían síndrome de Down, que eso es peor, es más grave. Ahora, hay estudios donde dicen que todos los niños con síndrome de Down realmente son felices. O sea, dan mucho amor, reciben mucho amor, ven la realidad diferente. Y porque a nosotros no nos gusta verlos, ¿los matamos? O sea, es algo aberrante, ¿no? Y esta es la realidad en general de Latinoamérica, porque el aborto no es legal en Latinoamérica. El aborto es, o sea, solamente en la Ciudad de México es legal hasta la semana 12, pero solo en la Ciudad de México, en el resto del país es ilegal. Y en los demás países son causales. Ajá, bueno, en Uruguay, que también no tienen restricción hasta la semana 14. El resto de los países son causales y ahora se acaba de aprobar el protocolo en Argentina ayer, y también una desgracia, una tragedia. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? O sea, estamos viendo cómo siguen empuje y empuje. De hecho, la vida ganó en el 8 de agosto en Argentina, y nosotros creeríamos que, bueno, ya ganó la vida, ¿no? Ganó mayoría de votos, ya ganó. Ah, no, pues siguen discutiéndolo, poniéndolo otra vez en la mesa. ¿Qué quiere decir? Que la verdad es que no les interesa ni la ley, ni la Constitución, ni el derecho fundamental a la vida. ¿Por qué tanto afán en legalizar el aborto? Bueno, lo que pasa es que cuando lo hacen ley, se posiciona en la mente de las personas como un hecho que puede ser correcto porque es legal. Entonces es más fácil que las chicas piensen en la opción del aborto cuando es legal que cuando es ilegal. Claro, o sea, ellos no paran, ellos constantemente no aceptan un no. Ellos siguen insistiendo hasta que vean que ya han cumplido con sus objetivos. O sea, ellos son Claro. demasiado constantes. O sea, ahí es un llamado, ¿cierto, Lourdes, también a todos nosotros a que no podemos seguir siendo espectadores, tenemos que empezar a participar y seguir haciendo y continuando, y que si se logró seguir incentivando a las personas a que apoyen la vida, a darles a conocer. Ese es el motivo por el cual nosotros también creamos pues el grupo de nosotros de Salvemos las Dos Vidas, y más aún también este programa de radio para poder llevar a todas las personas toda la información acerca de este tema, y que ya es momento de que, bueno, no podemos seguir quedándonos quietos porque el enemigo no se queda quieto, ¿cierto? No, y por ejemplo, en Colombia, yo creo que es la situación más grave porque el aborto es ilegal. De hecho, también lo empujaron hace poquito y ganó la vida, pero ganó la vida entre comillas porque están aprobadas las causales, y la causal, por ejemplo, de la salud de la madre incluye el estrés. Entonces, imagínate tú, ¿cómo va? O sea, cualquiera puede decir, me desperté estresado y pues quiero abortar, y eso es lo que sucede. Entonces, en toda Colombia hay centros de aborto, exceptuando algunas pequeñas ciudades, pero en general en cada ciudad, o sea, yo me imagino aquí las ciudades conservadoras de México, pues bueno, de hecho el aborto, te digo, es ilegal en todo el país y no encuentras centros de aborto como tal, encontrarás algún centro clandestino, pero allá no, allá son edificios enormes del centro de aborto que se llama Pro Familia, o sea, también ve el absurdo, ¿no? Pro Familia. Y el otro se llama Oriéntame. Utilizan primero estos nombres, son centros enormes en Bogotá, ocupan calles y calles, o sea, yo estaba impresionada de lo grande que era. O sea, si aquí en Ciudad de México me asusta ver 100 centros de aborto en toda la ciudad, son muchísimos. Bueno, en Colombia, en un barrio, hay 35 centros de aborto juntos. O sea, es como si tú fueras, no sé, ya ves que hay zonas, ¿no?
ay, voy aquí a la zona de los bares, ¿no? Voy a la zona de las Ah, de la ropa, no sé, de la central de abastos de acá, que es de la comida. Ah, no, voy a la zona de los centros de aborto. O sea, es algo hasta irreal, impensable. Y aparte llegas tú a esa zona, a ese barrio, y te entregan una serie de, o sea, hay como chicos que te están promoviendo el aborto, entonces te entregan folletería para que tú puedas ir y abortar. Entonces, haz de cuenta que un chico llega, te aborda, te entrega un folleto de que, o sea, el chico no sabe ni por qué estás ahí caminando, ¿no? Tú puedes estar caminando simplemente por, no sé, por el que estás de paso. Ah, bueno, llegan, te abordan, te dan un folleto y para abortar. Si aparte te llevan al centro de aborto, ellos se ganan una comisión. O sea, date cuenta de cómo está la situación tan aberrante que te están realmente queriendo matar a tu hijo, ¿no? O sea, no sé cómo lo vean las personas que lo hacen, pero están realmente peleándose entre ellos por ver quién mata a tu hijo primero. Entonces te llevan al centro de aborto, si se pone el aborto, te dan una comisión y además en todos los, o sea, hospitales públicos están obligados los médicos, fíjate, si tú vas al análisis prenatal, ¿no? Nada más vas a eso, a consulta. Las chicas no están pensando en abortar, simplemente están yendo a su cita prenatal. El doctor, por ley, tiene que preguntarle a la chica que si está segura de tenerlo. ¿Por ley? Discúlpame, Lourdes, ¿por ley? No es que sea legal realmente, pero es protocolo. O sea, Dentro del protocolo de los médicos tienen que hacer esa pregunta. Tienen que hacer así no le... pregunta. Sí. Dios mío. Si ¿Pero en qué países? Eso es en Colombia. Si un médico no dice eso, y por ejemplo la que va a la cita es una feminista que anda cazando quien no está diciendo eso, puede denunciar al médico y puede ser despedido. Dios mío, wow. Y lo peor que no se dan cuenta que por las causales el daño psicológico es tan grande que no solamente es de violación, sino que también quedan después con el trauma del aborto, que eso muchas veces los lleva a las chicas al suicidio, y ahí estamos en más grave, pero ellos lo ven solamente que están ayudando y piensan que el aborto será la solución, y realmente es la peor solución que encuentran. Así es, de hecho, aumenta el trauma de la violación. O sea, las chicas que han abortado y que ha sido por violación generalmente, lo que dicen es que es más fácil sanar el trauma del de la violación con el bebé, o sea, cuando quedan embarazadas. Incluso hay una chica que nos dio su testimonio en una de las ciudades y dice que ella tuvo una violación, pero dice, yo lamentablemente, fíjate, dice, lamentablemente no quedé embarazada, porque ella llegó a pensar que había quedado embarazada y llegó a pensar que ella iba a sanar la violación con su bebé. Y dijo, me va a decir te quiero, me va a decir, o sea, ella sola se empezó a imaginar el cariño que iba a recibir de su hijo. Y ya descubrió que no estaba embarazada y dice, pero lo hubiera deseado. O sea, y nosotros como sociedad, la mentalidad que está permeando ahora es que es el hijo de un género, ¿no? De un violador, no sé qué, pero el bebé también es hijo de la víctima de violación, es hijo de una víctima, ¿no? Entonces, nosotros queriendo como quitarle ese valor a la madre, de que ella pues también es la que engendra esa vida, y aparte de quitarle la oportunidad también pues de amar a ese bebé y de ser amada por ese bebé. Entonces, y las mujeres que deciden tener a sus hijos, ahora resulta que no tienen ninguna posibilidad
de recibir ayuda porque no quisieron el aborto, ¿no? O sea, la ayuda que existe como sociedad hacia una mujer que ha sido violada es el aborto. ¿No quieres aborto? Entonces para ti no hay nada. Pues de qué se trata, ¿no? O sea que ellos no, o sea, la misma sociedad, el gobierno no les da asistencia psicológica independientemente de la decisión que tomen. Simplemente es el aborto y ya. Si tú te fijas, el aborto es la solución, pues, mostrada ante una violación. Entonces, han existido, o sea, si hay lugares donde existe el acompañamiento psicológico. Yo sé de un caso que la chica, pues, fue a acompañamiento psicológico, pero, pues, prácticamente no, mira, ni siquiera es el más adecuado. Yo lo que creo es que a una chica que ha sufrido el trauma de una violación debe de tener un acompañamiento integral. Y obviamente si hay un embarazo, también debe de ser apoyada en su embarazo y posteriormente en el trámite de adopción, si es que quiere dar en adopción al bebé la mamá. Lourdes, en estos programas entonces no se le da la opción a las mujeres en caso de que de pronto no quieren quedarse con el bebé, pero puedan darlo en adopción. ¿Le dan esa solución o simplemente ni la mencionan? Pues dependiendo del país, pero no, en general no. En general, o sea, la solución que existe para las chicas es el aborto y punto, se acabó. Ya, claro, cada país, y no solamente cada país, cada ciudad o cada estado tiene un programa diferente. Entonces ya es, en general, déjenme decirles que los conservadores son los que más acompañamiento tienen. Sin embargo, yo creo que al final nos estamos quedando cortos para lo que necesita una mujer. Una mujer primero necesita ser sacada de su estado de vulnerabilidad, porque también hay que recordar que la violación muchas veces se da en el seno familiar, ¿no? No es que hay un loco que llegó y que violó a una chica de la nada, se fue y no la vas a ver, no lo va a volver a ver. Generalmente es alguien conocido, amigo de la familia o familiar. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Primero sacarla. O sea, no puede ser, tiene que haber una investigación, tiene que haber obviamente pues un juicio, etc., ¿no? Pero no es generalmente lo que se ofrece. Incluso, por ejemplo, en Argentina, llegó a ser el caso de que hubo por la pandemia la liberación de presos, ¿no? Porque, pues, porque la cárcel, que era muy inseguro y que se iban a contagiar, bla, bla, bla. Entonces sacan a los presos y obviamente los presos pues no dejan de ser, sí, claro, hay que ver porque estén bien, porque no se contagien, o sea, yo no estoy en desacuerdo con eso, pero liberarlos no es la solución. Y uno de ellos era un violador y la víctima era su vecina. ¿Qué creen que sucedió? Pues regresó a su barrio donde estaba la vecina, que lo había denunciado y lo había metido a la cárcel. Entonces, obviamente llega y la vecina pues se asusta porque no puede estar en su propia casa, porque es posible que el victimario o el violador pues vuelva a abusar de ella. Entonces va y se queja de la policía porque aparte no fue nada fácil meterlo a la cárcel y no puede hacer nada porque finalmente son los derechos humanos ahora del violador, ¿ves? O sea, todo el mundo tiene derechos menos el niño. Entonces, al final no pudo hacer nada, tuvo que quedarse en su casa, fue y se plantó con toda la familia y vecinos y todo enfrente de la casa del violador para que pues se fuera, y resulta que sale con una escopeta. Y ¿dónde están las feministas ahí bailando y haciendo? O sea, ¿dónde están?
¿no? No hay derechos realmente que busquen apoyar a la mujer, sino que pareciera que lo que buscan simplemente es matar al niño, que no les importa realmente lo que está pasando la mujer en una situación tan grave como es la violación, sino les importa simplemente asegurarse de matar al niño. Y cuando este ni siquiera tiene la culpa del crimen de su padre, cuando no sabe absolutamente nada y cuando es el más inocente en toda la ecuación. Y a la mujer finalmente la dejan desprotegida. No les importa realmente, es lo que vemos, no les importa. Nosotros debemos de buscar como sociedad, y invito también a los que nos escuchen, que también si conocen a víctimas de violación, busquen verdaderamente ayudarlas y acompañarlas, porque la víctima de violación no necesita aborto, necesita apoyo. Así es, Lourdes, no necesitamos una agresión sobre otra agresión. Sí, Lourdes, o sea, teniendo en cuenta pues un panorama bastante triste y queríamos preguntarte, en este momento, de acuerdo a esto, se están haciendo, y más ahora que estamos en tiempos de pandemia, ¿cómo se está manejando el aborto en este momento actual con relación a la pandemia? ¿Cómo se está manejando a nivel pues, de Latinoamérica? Pues en la mayoría de los países en Latinoamérica lo que quieren hacer ahora es legalizar el aborto por pandemia. E incluso recibí recientemente una noticia que, bueno, la ONU quería empujar primero a que se tomara como una de las soluciones ante la pandemia el aborto. O sea, es lo que les decía también, nosotros no podemos creer que ante la situación que estamos viviendo y que todo el mundo quiere sobrevivir y que todo el mundo, pues la opción a medicamento y atención, pues de calidad médica, lo que se está ofreciendo sea aborto. Al final no se aprobó, se quitó el texto que mencionaba esta falsa solución, pero 35 países se unieron para aprobar o más bien para implementar como medida ante el COVID el aborto. Uno, pues, como les comenté, uno de estos está haciendo Perú, y bueno, otros países que al final están buscando como la oportunidad, yo creo que de la distracción para aprobar esta ley de muerte. Claro, están aprovechando las circunstancias, sobre todo en los lugares donde no lo han podido hacer, solamente con parte de la salud pública, meterlo como un problema de salud pública. Así es, porque han empujado mucho en los países latinoamericanos y finalmente pues no es legal, ¿no? Sea como sea, no es legal. Entonces, aunque claro, lo hacen. Entonces yo creo que eso, lo que están buscando de alguna manera es aprovechar el momento de distracción para aprobar estas leyes en varios estados aquí en la ciudad, en México. En varios estados han tratado de modificar la ley y gracias a Dios ha ganado la vida en todos. Solamente en Oaxaca sí se aprobó el aborto, pero no fue ahorita en tiempos de pandemia, fue un poquito antes. Y en los demás países también han estado empuje y empuje. Bueno, en Argentina les digo que ayer se aprobó el protocolo de aborto, entonces han estado como que tratando de aprovechar este momento en donde todos estamos preocupados por nuestra propia salud para aprobar estas leyes de muerte. Mira, y por ejemplo, ¿de qué manera, por ejemplo, nosotros, de qué manera podemos ayudar para que estas leyes no se aprueben? Orando. O sea, para nosotros en 40 días por la vida es la oración, porque o sea, hay movimientos que hacen cabildeo, que que hacen denuncias, por ejemplo está Citizen Go, están otros movimientos que hacen marchas, otros, o sea, cada uno tiene
ahora sí que nadie es todólogo y todo el mundo se especializa, digamos, en una actividad específica. Nosotros en 40 días por la vida lo que hacemos es oración. Yo creo que la acción es básica y necesaria, pero sin oración no hay solución. O sea, si nosotros hacemos solamente activismo, nos vamos a quedar cortos porque no podemos pelear contra este gran enemigo que tiene todo el poder económico, político, de comunicación. O sea, nosotros no tenemos esos recursos ni los vamos a tener, pero sí tenemos a Dios y entonces hay que empezar por ahí. Yo realmente estoy convencida de que esta batalla se va a ganar. Sí, nos ponemos de rodillas y se lo pedimos a Dios. Y creo realmente que la oración es la única capaz de convertir corazones. O sea, tú puedes dar el mejor argumento a quien tú quieras, pero difícilmente vas a cambiar su forma de pensar. Le puedes mostrar a los bebés, le puedes enseñar que hay vida, le puedes enseñar que las mujeres sufren con el aborto, y aún así no vas a cambiar un corazón ni una mentalidad. Pero si tú rezas por esa persona, como en el caso de Abby Johnson y otros abortistas que se han convertido, la oración siempre es la única capaz de tocar el corazón de una persona, por más involucrada en el aborto que esté o en el pecado, ¿no? Entonces yo lo que quiero hacer es invitarlos a formar parte de 40 días por la vida, claro, a fortalecer su vida espiritual de manera personal, pero también unirse a estos cenáculos de oración que además hacen presencia no nos quedamos solamente en la oración en casa o en las iglesias, sino hacemos esta parte de salida, de salir a las calles, de anunciar el evangelio, de como decía el Papa Juan Pablo II, decía, no tengan miedo de salir a las periferias y anunciar el evangelio, es tiempo de actuar. Entonces, hay que, como los primeros cristianos, ¿no? Decía, entonces hay que salir. También el Papa Francisco nos invita mucho a hacer una iglesia en salida, dar testimonio. Tenemos, cuando estamos en las vigilias de 40 días por la vida, enfrente a un centro de aborto o en plazas públicas, como estamos aquí en la mayoría de los países en Latinoamérica, tenemos, por ejemplo, la gente se reúne en la plaza principal, ¿no? Ahí a rezar cuando no hay centros de aborto. Y esa presencia orante cambia muchos corazones. Nada más que te vean rezar puede cambiar la mentalidad de alguien, el corazón de alguien, porque las personas al final siempre buscan a Dios. Por más malos que sean, pues no es que ellos piensen muchas veces que siendo malos se van a condenar, sino que ellos están buscando la felicidad. La felicidad viene solamente de Dios. Incluso la chica que va a abortar piensa que es una solución. Muchas de las chicas que promueven, de las personas que promueven el aborto, realmente creen que es una solución. Lamentablemente no solamente no es una solución, sino que es un peso tan grande y un dolor tan grande que causa un sufrimiento irreparable. Entonces, mi propuesta y en lo que yo creo y estoy convencida, la oración. Si nosotros hacemos la oración personal, pero además damos testimonio de ello, vamos a lograr mucho más que solamente con activismo. Uy, gracias, Lourdes. De verdad que tienes toda la razón. La oración es lo más importante y es lo que hace que se muevan los corazones y nos dé toda la fortaleza necesaria para seguir adelante en nuestras vidas, en nuestros proyectos, y es la unión que nosotros tenemos con Dios. Y ahí es donde se tiene esa fortaleza, esa unión y esa fuerza, como tú dices, para cambiar corazones. De verdad, Lourdes, muchísimas gracias por toda esta información que nos has dado, por todo este ánimo que nos das para seguir adelante y sobre todo esa invitación que nos haces para que empecemos a luchar por la vida y que no solamente se trata de hacer activismo, sino que también estemos en una actitud de oración frente a esta situación que de verdad, si no hacemos algo, va a seguir aumentando y va a seguir llegando a todas las partes del mundo.
y como una solución, y realmente es un monstruo que lo que hace es acabar con la humanidad y con el ser humano, y especialmente nos está dañando nuestra naturaleza, que es nuestra unión con Dios, con nuestro Creador. Nosotros vamos a empezar, pues como te habíamos mencionado, nuestra primera campaña de 40 días por la vida este año en Toronto. Pues, yo primero me siento muy orgullosa de que la comunidad latina en Toronto esté tomando esta vigilia de 40 días por la vida. Yo creo que estamos realmente dando testimonio en todo el mundo. Creo que Latinoamérica y bueno, el continente en total, decía el Papa también, Juan Pablo II, es el continente de la esperanza. En muchos lugares ya no hay esta fe, esta devoción y esta creencia de que Jesús venció en la cruz. Nosotros todavía tenemos esta fe que podemos transmitir y que podemos todavía dar testimonio de ella. Entonces yo los invito a que sigamos iluminando el lugar donde estamos, aquí en la comunidad latina, siendo que no es a lo mejor nativa de Toronto, está saliendo por los bebés que se están asesinando en Toronto. Y eso me parece un acto de amor grandísimo, ¿no? Irte a parar ahí enfrente de un centro de aborto por el bebé que está a punto de morir, que bueno, es inocente, pero que ni siquiera es tu familiar, pero es al final tu hermano en Cristo. Y nosotros dando ese testimonio de amor como latinos, como familia, como creyentes en familia que somos, pues los invito a que no olvidemos nuestras raíces, que sigamos promoviendo la vida, la familia y dando testimonio de fe donde quiera que estemos. Muchas gracias, Lourdes. De verdad que ha sido un placer inmenso tenerte acá y escucharte y conocer toda esta problemática que tenemos del aborto, para que la gente empiece a darse cuenta de que no podemos seguir estando ocupados. O sea, tenemos que mirar bien lo que está pasando a nuestro alrededor y especialmente con las personas, con nuestros seres queridos, porque el aborto le puede suceder a cualquiera. O sea, cualquiera puede tener esa tentación de abortar, de sentirse solo, y es importante que nosotros empecemos a mostrar de que hay esperanza, de que hay solución y de que tenemos un Dios tan grande que nos ama y misericordioso y que siempre está con nosotros y dispuesto a ayudarnos en cualquier circunstancia. Y eso es lo importante, dar a conocer esto para que la gente vuelva a sentir la esperanza y ese amor tan grande de Dios. Así es, Lourdes. Entonces, nos estamos despidiendo y seguimos unidas en oración y en el ayuno para poder salir adelante 40 días por la vida y luchar por esos bebitos, aquellos inocentes que están sin voz, y nosotros seamos la voz de ellos y podamos triunfar contra el mal con nuestro Señor Jesucristo y nuestra Virgen de Guadalupe. Así es, de su mano venceremos. De su mano, así es. Exactamente. Y no sé si les comentaba también que Santa Catalina de Siena decía que la victoria no está en las buenas intenciones del principio, sino en la cruz de la perseverancia. Así es que yo les invito a que sí es la primera vez, pero que no se quede ahí, que sigamos perseverando hasta que el aborto no sea solamente ilegal, sino impensable. Así es. Claro. Amén. Amén. Muchas gracias, Lourdes, de verdad. Y queremos pues nuevamente desearte que te vaya muy bien con tu bebé. Y por favor nos cuentas, nos mandas una fotico. Sí, claro que sí. Estaremos en oración. Vamos a estar en oración por ti para que les vaya muy bien, a ti en el parto, a ti y a tu bebé. Y para que, bueno, como decíamos, para que sigas siendo también otro soldado por la vida que te esté ahí acompañando, y también vas a hacer pues como mostrar toda esa experiencia. Mira, eres una persona que está promoviendo la vida y también en tiempos de pandemia estás embarazada y vas a tener tu bebé, o sea, toda una experiencia y
testimonio de que eso no es una excusa para tener un bebé. Así es, o sea, al final yo creo que siempre hay que apostar por la vida, o sea, en la actualidad estamos inmersos en una cultura de muerte por el egoísmo. Vamos nosotros por el otro lado de la moneda, ¿no? Siempre ver a la persona como hijo de Dios. Recordemos que todos, incluso los abortistas, valen la sangre de Cristo. Nadie estorba, nadie sobra, nadie es no deseado, todos tenemos una misión y nosotros como 40 días por la vida no solamente queremos la vida, sino la vida digna de todo ser humano como hijo de Dios. Amén, así sea. Amén. Gracias, Lourdes, y bueno, Dios te bendiga y muchas gracias por esta hermosa labor, por todo este ministerio que tú tienes y sobre todo por esa perseverancia. Muchas gracias, Gracias a ustedes y por que la Dios te invitación. bendiga, a ti y a tu familia. Únete a este gran ejército de redención. La misericordia de Dios sana todas las heridas y con tu ayuda podemos salvar más vidas. Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la Iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios.